es con las mujeres porque tienen con qué pagar. Mi negocio es con las mujeres porque tienen con qué pagar. Mi negocio es con las mujeres porque tienen con qué pagar. Como quiera que esté el negocio siempre. Para entender los llamados 12 años de Joaquín Balaguer, es necesario regresar a un momento clave de la historia dominicana, a un país marcado por la sombra de una dictadura que duró más de 3 décadas y por una transición plagada de incertidumbres, intervenciones extranjeras y sueños democráticos frustrados. En 1930, Rafael Leónidas Trujillo ascendió al poder mediante una farsa electoral, dando inicio a una de las dictaduras más brutales y longevas del siglo XX en América Latina. Durante 31 años gobernó con puño de hierro, controlando la prensa, los partidos políticos, el Congreso, el Poder Judicial y hasta la vida privada de los ciudadanos. El régimen trujillista no fue solamente una dictadura política, fue una estructura de control absoluto, sustentada en el miedo, la violencia sistemática y el culto a la personalidad. Trujillo no era solo presidente, era el generalísimo, el benefactor de la patria y padre de la patria nueva, como lo proclamaban los textos escolares, los periódicos y hasta las iglesias. En ese escenario, un hombre llamado Joaquín Balaguer, intelectual conservador, se convirtió en una figura clave del engranaje trujillista. Fungió como secretario de Educación, embajador, vicepresidente y finalmente presidente títere en los últimos años del régimen, cuando la presión internacional obligaba a Trujillo a disfrazar su dictadura con una fachada institucional. Pero en 1961, la historia dio un giro inesperado. Trujillo fue asesinado en una emboscada organizada por un grupo de valientes dominicanos. Su muerte no significó la caída inmediata del sistema. El país entró en un proceso de transición caótico, en el que los remanentes del trujillismo, encabezados por Ramfis Trujillo y altos mandos militares, trataron de aferrarse al poder. Durante los años siguientes, la nación intentó reconstituirse. En 1963, tras unas elecciones democráticas, el profesor Juan Bosch llegó a la presidencia con una visión progresista y reformadora. Su breve gobierno planteó profundas transformaciones sociales, una nueva constitución, la reducción del poder militar, una reforma agraria, educación laica y respeto a los derechos civiles. Pero a los sectores conservadores, como la Iglesia, el empresariado, los militares y hasta los Estados Unidos, no les agradó esta visión. Bosch fue derrocado en un golpe de Estado apenas 7 meses después de asumir el poder. Lo que siguió fue un periodo de inestabilidad absoluta. Entre 1963 y 1965 se sucedieron gobiernos de facto, juntas militares y una creciente tensión social. La chispa estalló el 24 de abril de 1965, cuando un grupo de militares jóvenes y civiles se levantó para exigir el retorno de Bosch y la restitución de la Constitución de 1963. Estalló la Guerra de Abril, un conflicto armado urbano que convirtió a Santo Domingo en un campo de batalla. El enfrentamiento entre los constitucionalistas y los leales al régimen de facto desembocó en una intervención directa de las tropas estadounidenses. Más de 40,000 marines invadieron el país bajo la excusa de evitar otra Cuba en el Caribe. Fue una nueva herida a la soberanía nacional y una demostración clara de que la Guerra Fría
también se jugaba en el suelo dominicano. Tras el conflicto, se organizó un gobierno provisional presidido por Héctor García Godoy. Su principal tarea fue organizar elecciones que pusieran fin a la crisis institucional. En 1966, Joaquín Balaguer, ahora con un nuevo partido, el Reformista, y con el respaldo implícito de Washington y las élites tradicionales, se presentó como candidato presidencial. En un clima tenso de represión contra los movimientos de izquierda, con gran parte del liderazgo opositor en el exilio o bajo vigilancia, Balaguer ganó las elecciones y asumió la presidencia el 1 de julio de 1966. Así comenzó un nuevo capítulo de la historia dominicana, uno que muchos recuerdan por las grandes obras, pero también por la censura, la persecución política y la sangre derramada. Uno que se conoce como los 12 años de Joaquín Balaguer. Pero para comprender ese periodo, no basta con ver al hombre. Es necesario entender el país que lo llevó al poder. Un país herido, fracturado, traumatizado por la dictadura y la guerra, y que en su desesperación por estabilidad aceptó una nueva forma de autoritarismo con rostro democrático. En las pasadas elecciones se habló mucho de la palabra cambio. Se prometió en ella, inclusive demagógicamente, eliminar en nuestro país la pobreza. La eliminación de la pobreza es, sin embargo, un mito. Pobres hay y habrá en el mundo mientras el mundo existe. Pobres son todos los que no trabajan y todos los que no saben trabajar. Para entender los 12 años de Joaquín Balaguer, es necesario situarnos en el complejo escenario político que vivía la República Dominicana tras la caída de Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Durante más de 3 décadas, Trujillo gobernó con mano de hierro, controlando la vida política, económica y social del país. Su muerte dejó un vacío de poder enorme y un país marcado por el miedo, la censura y la represión, pero también por la esperanza de construir un futuro democrático. En 1962 realizaron elecciones libres en las que resultó ganador Juan Bosch, líder del Partido Revolucionario Dominicano. Bosch se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura, con un programa de gobierno enfocado en la justicia social, la educación, la reforma agraria y la eliminación de privilegios para las élites. Sin embargo, estas propuestas chocaron con los intereses de los sectores más poderosos: la oligarquía, los grandes terratenientes, la Iglesia Católica y los militares. Apenas 7 meses después de asumir, en septiembre de 1963, Bosch fue derrocado por un golpe militar. La destitución de Bosch generó una fuerte división en la sociedad dominicana. Muchos lo consideraban la esperanza de un cambio real, mientras que otros lo acusaban de poner en peligro la estabilidad y de abrir puertas al comunismo. Estas tensiones estallaron en abril de 1965, cuando un movimiento armado, conocido como la Revolución de Abril,
tomó las calles de Santo Domingo exigiendo el regreso de Bosch y la restauración de la Constitución de 1963. Lo que empezó como un conflicto interno se transformó en una crisis internacional. Estados Unidos, preocupado por la posibilidad de que la República Dominicana siguiera los pasos de la Revolución Cubana, intervino directamente enviando más de 20.000 marines. La excusa oficial era evitar que el país se convirtiera en otra Cuba. La intervención marcó un antes y un después, selló la influencia norteamericana en la política dominicana y definió quién ocuparía el poder en los años siguientes. En 1966 se convocaron nuevas elecciones. Joaquín Balaguer, quien había sido presidente títere en los últimos años del trujillismo, se presentó como candidato con el apoyo del recién creado Partido Reformista. Balaguer se benefició del respaldo militar, del apoyo económico y diplomático de Estados Unidos y de una campaña marcada por la violencia contra sus opositores. El candidato contrario, Juan Bosch, se enfrentó a limitaciones, amenazas y un ambiente hostil que redujo sus posibilidades. El resultado fue claro. Balaguer ganó y se convirtió en presidente, iniciando así el periodo conocido como los 12 años. El contexto político de este periodo estuvo definido por varios factores clave. En primer lugar, el temor al comunismo, intensificado por la Guerra Fría y la cercanía geográfica con Cuba, justificó que se apoyara un gobierno autoritario. Estados Unidos consideraba a Balaguer un aliado confiable que podía garantizar que la República Dominicana no se inclinaría hacia la izquierda. En segundo lugar, el rol de las Fuerzas Armadas fue fundamental. Los militares, que habían adquirido gran poder tras la caída de Trujillo, se convirtieron en garantes del régimen, recibiendo privilegios y manteniendo control sobre la oposición. En tercer lugar, la división de la sociedad dominicana jugó un papel importante. De un lado estaban los reformistas, que buscaban cambios sociales, y del otro, los conservadores, que defendían el orden establecido. A pesar de que Balaguer promovía la idea de paz y estabilidad, esa paz se construyó mediante la represión. Durante sus 12 años de gobierno, se consolidó un sistema político autoritario, disfrazado de democracia. Existían elecciones, sí, pero estaban profundamente marcadas por el fraude, la manipulación y la violencia política. La oposición fue constantemente perseguida y las voces críticas fueron silenciadas mediante el exilio, la cárcel o, en muchos casos, la muerte. La llamada Banda Colorá, un grupo paramilitar vinculado al gobierno, fue responsable de asesinatos, desapariciones y actos de terror contra opositores. El miedo se convirtió en un instrumento de control político. Aún así, Balaguer logró proyectar una imagen de estadista que trabajaba por el desarrollo del país, construyendo obras públicas, carreteras, escuelas y viviendas, lo que generó una paradoja: progreso material acompañado de retroceso en derechos y libertades políticas. En este contexto político también estuvo marcado por el clientelismo. Balaguer supo manejar el poder mediante la repartición de favores, empleos y recursos del Estado, lo que permitió mantener una base social que, aunque pobre, se tenía beneficiada. Así consolidó una relación de dependencia entre gobierno y los sectores populares, asegurando apoyo a pesar de la represión. En el plano internacional, la República Dominicana era vista como un aliado estratégico en el Caribe. Estados Unidos mantuvo un estrecho vínculo con el gobierno de Balaguer, financiando proyectos de desarrollo y sosteniendo el régimen a cambio de estabilidad política y alienación ideológica.
Este apoyo internacional forzó aún más la permanencia de Balaguer en el poder. Sin embargo, a lo interno, la resistencia nunca desapareció. A pesar de la represión, sectores estudiantiles, sindicales y de izquierda mantuvieron denunciando los abusos del régimen. Muchos líderes políticos tuvieron que exiliarse, pero sus voces y denuncias se mantenían vivas en la memoria del pueblo. El contexto político de los 12 años, entonces, no puede entenderse únicamente como un periodo de dictadura disfrazada, sino también como un tiempo en el que se enfrentaron dos visiones de país. Una apostaba por el orden y el progreso material bajo el control autoritario y otras que soñaba con democracia, libertad y justicia. Al final, lo que nos deja claro este periodo es que la estabilidad que vendió Joaquín Balaguer durante 12 años de gobierno tuvo un alto costo. Fue una estabilidad sostenida por la represión, el miedo y la intervención extranjera, que permitió modernizar al país en infraestructura, pero al mismo tiempo limitó severamente la participación de democracia y los derechos fundamentales de los dominicanos. Características y políticas del gobierno de Joaquín Balaguer. Uno de los periodos más controversiales de la historia dominicana contemporánea. Los 12 años de Joaquín Balaguer, desde 1966 hasta 1978. En este tiempo, su gobierno se caracterizó por grandes obras de infraestructura, un crecimiento económico notable, pero también por represión política y violaciones a los derechos humanos. A continuación, les presentaré las principales políticas implementadas y el estilo de liderazgo que marcó esta etapa. Políticas implementadas. Económicas. Desarrollo de infraestructura. Se construyeron presas, carreteras, puentes y edificios públicos, como la presa de Tavera, puente de Juan Bosch y viviendas populares. Modelo económico desarrollista. Se promovió la inversión extranjera y el crecimiento del sector agroexportador. Centralización del poder económico. El Estado tuvo el rol dominante. Se impulsaron grandes obras financiadas por deuda extranjera. Sociales. Educación. Aumento de escuelas públicas, pero con problemas de calidad y acceso rural. Desigualdad. Aunque hubo obras sociales, los beneficios no llegaron equitativamente a toda la población. Salud. Se construyeron hospitales y centros médicos, pero sin una política de salud pública sólida. Culturales. Promoción del nacionalismo. Uso de la identidad dominicana como símbolo de unidad. Control de los medios. Se usaron los medios estatales para promover una imagen idealizada del gobierno. Censura y manipulación cultural. Las expresiones contrarias al régimen eran silenciadas. Estilo de liderazgo y control político. Estilo de liderazgo. Autoritario pero paternalista. Balaguer se presentaba como el padre de la patria moderna, cercano pero inflexible. Uso del discurso religioso y moral. Se proyectaban como un hombre justo y cristiano, lo cual le ganó apoyo popular. Uso del poder. Militarización. El uso del ejército y la policía para mantener el orden eran común. Persecución política. Opositores, especialmente de izquierda, fueron perseguidos, exiliados o asesinados. Por ejemplo, casos de desaparición como Orlando Martínez. Estrategias de control. Fraude electoral. Las elecciones eran manipuladas para asegurar el control del poder, control de las instituciones. El Poder Judicial, el Congreso y los medios estaban en gran medida subordinadas al Ejecutivo. Clientelismo. Reparto de empleos y beneficios a cambio de lealtad política. Los 12 años de Joaquín Balaguer fueron una mezcla de modernización, obras visibles y progreso económico, pero a un altísimo costo social y político. Las políticas que implementó dejaron huellas profundas en la sociedad dominicana. Su estilo de liderazgo autoritario, acompañado de represión y manipulación, marcó una etapa que aún hoy genera debate. Es importante conocer esta historia para comprender cómo el poder puede usarse tanto para construir como para controlar. Balaguer consolidó el modelo de caudillo moderno, un presidente que lo decide todo, que habla poco pero actúa mucho, que se presenta como un padre protector de la nación. Y en ese modelo las instituciones quedan relegadas.
El Congreso se convierte en un espacio simbólico, la justicia en un instrumento del Ejecutivo y la prensa en su voz vigilada. Aunque la República Dominicana celebra las elecciones y mantenía una fachada democrática, el control real del poder estaba centralizado. Ese legado se sigue sintiendo hoy. Muchos de los problemas actuales institucionales, la corrupción sistemática, la impunidad, la politización de la justicia, no nacieron con los gobiernos recientes, se consolidaron bajo el balaguerismo. Y lo más grave es que se normalizaron. Durante años, para muchos, eso era simplemente así como se hacen las cosas en la política. Balaguer consolidó el modelo de caudillo moderno, un presidente que lo decide todo, que habla poco pero actúa mucho, que se presenta como un padre protector de la nación. Y en ese modelo, las instituciones quedan relegadas. El Congreso se convierte en un espacio simbólico, la justicia en un instrumento del Ejecutivo y la prensa en una voz vigilada. Aunque la República Dominicana celebraba elecciones y se mantenía una fachada democrática, el control real del poder estaba centralizado. Este legado se sigue sintiendo hoy. Muchos de los problemas institucionales actuales, la corrupción sistémica, la impunidad, la politización de la justicia, no nacieron con los gobiernos recientes, sino que se consolidaron bajo el balaguerismo. Y lo más grave es que se han normalizado. Durante los años, para muchos, eso era simplemente así como se hacen las cosas en la política. Una de las principales banderas del balaguerismo fue el desarrollo físico del país. Durante su gobierno se construyeron puentes, presas, avenidas, escuelas, viviendas. Muchas de esas obras siguen en pie y son utilizadas como símbolo de su eficiencia. Sin embargo, este desarrollo tuvo un costo, no fue igualitario ni participativo. Las decisiones sobre qué construir y dónde no respondían a criterios de justicia social, sino a estrategias políticas. Las obras eran instrumentos de control y propaganda. A menudo se construía donde se necesitaban votos, no donde se necesitaban servicios. Mientras las ciudades crecían con obras vistosas, muchos pueblos del interior seguían en el abandono. Además, el modelo desarrollista no abordó con seriedad los problemas estructurales como el acceso a la salud, la calidad educativa o la sostenibilidad ambiental. El país se modernizó, sí, pero de una forma desigual, y esa brecha entre el país visible y el país profundo aún se arrastra hoy. Más allá de las obras y de lo que realmente marcó a los 12 años fue el miedo a hablar, a disentir, a protestar. Cientos de personas fueron desaparecidas, asesinadas o forzadas al exilio. Los organismos de seguridad del Estado funcionaban como redes de espionaje político y la disidencia era tratada como una amenaza a la estabilidad nacional. Esta cultura del miedo trascendió lo político y se convirtió en un mecanismo social. Muchas familias aprendieron a callar. En las casas se decía, no hables de política en la calle, cuidado con lo que dices en voz alta. Aunque la represión física disminuyó con el tiempo, la autocensura quedó arraigada. Aún hoy, en algunos sectores, persiste la idea de que es mejor no cuestionar, no denunciar, no enfrentarse al poder. Esta desconfianza hacia lo público es uno de los defectos más duraderos del balaguerismo. ¿Quién fue realmente Joaquín Balaguer? ¿El hombre que modernizó el país o el caudillo que silenció a toda una generación? Su figura sigue dividiendo opiniones. Para algunos fue un estadista pragmático, un defensor del orden, un político visionario. Para otros fue un dictador camuflado, responsable de crímenes del Estado y del estancamiento democrático. Esta ambigüedad también forma parte de su legado. A diferencia de Trujillo, fue condenado como dictador absoluto. Balaguer ocupó un lugar más incómodo, el del autoritario aceptado, el del político eficaz, el del mal necesario. Pero la memoria no puede construirse solo desde la nostalgia o el silencio. Revisar críticamente su legado no es un acto de revancha, sino una necesidad para entender cómo llegamos a este presente, y más aún, para decidir si queremos o no repetir sus errores. Joaquín Balaguer murió en 2002. Su estatua aún está de pie. Sus obras aún se recorren. Su estilo aún se imita. El verdadero legado de los 12 años no está solo en el pasado, está en el presente. En cada decisión de poder tomada sin transparencia, en cada institución que actúa sin autonomía, en cada ciudadano que guarda silencio por miedo, en cada político que promete orden sin explicar a qué costo. La pregunta ya no es si Balaguer fue malo o bueno. La pregunta es, ¿seguiremos construyendo el país bajo las reglas que él nos dejó? ¿O seguiremos siendo capaces de imaginar nuevas formas de ejercer el poder, de exigir derechos, de convivir sin miedo? Superar su legado no significa borrar la historia,
significa aprender de ella y decidir como sociedad a qué futuro queremos construir. Los 12 años de Joaquín Balaguer marcaron una etapa decisiva en la historia dominicana, un periodo de modernización económica y control político férreo, donde el orden fue impuesto muchas veces a costa de libertades individuales. Con luces y sombras, Balaguer dejó una huella profunda en la política nacional, cuyas consecuencias aún se sienten hoy. Comprender ese pasado es clave para entender el presente y construir un futuro más justo y democrático.